Biblia de Jerusalén. Evangelios sinópticos. Introducción. De los 4 libros canónicos que narran la Buena Nueva, significado de la palabra griega evangelio, traída por Jesucristo, los 3 primeros presentan entre sí tales semejanzas que pueden ponerse en columnas paralelas y abarcarse, de una sola mirada, que es a su vez el significado de la palabra sinóptico. Pero presentan también entre sí numerosas divergencias. ¿Cómo explicar a la vez estas semejanzas y estas divergencias? Lo que equivale a preguntarse ¿cómo se formaron? La tradición oral. Para comprenderlo, hay que admitir en primer lugar que, antes de ser puestos por escrito, los evangelios, o por lo menos una gran cantidad de los materiales que contienen, se transmitieron oralmente. Lo primero fue la predicación oral de los apóstoles, centrada en torno al querigma, que anunciaba la muerte redentora y la resurrección del Señor. Iba dirigida a los judíos a quienes habían que probar, mediante el testimonio de los apóstoles sobre la resurrección, que Jesús era efectivamente el Mesías anunciado por los profetas antiguos, y concluía con un llamamiento a la conversión. De esta predicación nos dan resúmenes típicos los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4 del versículo 8 al 12, más desarrollados en el capítulo 3, versículo del 12 al 26, capítulo 2 del 14 al 36 y sobre todo el capítulo 13 del versículo 16 al 41. Así como Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 7. Según Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 48, este querigma fundamental hundiría sus raíces incluso en las consignas de Cristo resucitado. Pero a aquellos que se convertían había que darles, antes que recibiesen el bautismo, una instrucción más completa sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Un resumen de esta catequesis pre-bautismal nos da en Hechos capítulo 10 del versículo 37 al 43, cuyo esquema anuncia ya la estructura del Evangelio de Marcos. Bautismo dado por Juan, durante el cual Jesús recibe el Espíritu. Actividad taumatúrgica de Cristo en el país de los judíos. Su crucifixión seguida de su resurrección y de sus apariciones a algunos discípulos privilegiados. Todo ello garantizado por el testimonio de los apóstoles. Según los Hechos, esta información procede todavía de la predicación oral. Muy pronto también, para ayudar a los predicadores y a los catequistas cristianos, se reunieron por temas comunes los principales dichos de Jesús. Vestigios de ello los tenemos todavía en nuestros evangelios actuales. Estos dichos están a menudo unidos unos con otros por palabras clave a fin de facilitar la memorización. En la iglesia primitiva había también narradores especializados como los evangelistas. Hechos capítulo 21 versículo 8, Efesios capítulo 4 versículo 11 y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, que contaban los recuerdos evangélicos bajo una forma que tendía a fijarse para la repetición. Sabemos también, gracias a 2 testimonios independientes, que el segundo evangelio fue predicado por Pedro antes de ser puesto por escrito por Marcos. Y Pedro no fue el único testigo ocular entre los que anunciaban a Cristo. Sin duda tampoco los otros tenían necesidad de documentos escritos para ayudar a su memoria. Pero es claro que un mismo suceso tenía que ser narrado por ellos según formas literarias diferentes. Un caso típico lo tenemos en el relato de la institución de la Eucaristía. Antes de escribirlo a los fieles de Corinto, sin duda Pablo lo refirió oralmente según una tradición particular, en Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 26, conocida también de Lucas capítulo 22 versículo del 19 al 20. Pero el mismo relato nos ha transmitido con variantes importantes,
según una tradición conocida de Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29, y de Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Es pues en la tradición oral donde hay que buscar la causa primera de las semejanzas y de las divergencias entre los sinópticos. Sin embargo, esta tradición oral no es capaz por sí sola de dar cuenta de las semejanzas tan numerosas como sorprendentes, tanto en el detalle de los textos como en el orden de las perícopas, que sobrepasan las posibilidades de la memoria, incluso la antigua y oriental. Para explicar el origen de nuestros evangelios es necesario recurrir a una documentación escrita. Testimonios de Papías y Clemente. El testimonio más antiguo que tenemos sobre la composición de los evangelios canónicos es el de Papías, obispo de Hierápolis en Frigia, que escribió hacia el 130 una interpretación, exégesis, de los oráculos del Señor, en 5 libros. Esta obra se perdió hace mucho tiempo, pero el historiador Eusebio de Cesarea nos ha conservado de ella los 2 pasajes siguientes. Y el anciano decía: Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. En efecto, a quien él escuchó o acompañó no fue al Señor, sino a Pedro más tarde, como ya he dicho. Este procedía según las convivencias de su enseñanza y no como si quisiera dar la ordenanza de los oráculos del Señor. Por tanto, no se puede censurar a Marcos el haberlos redactado del modo como él los recordaba. Su única preocupación fue no omitir nada de lo que había oído, sin permitirse ninguna falsedad en ello. Inmediatamente después, Eusebio añade el testimonio de Papías sobre Mateo. Mateo, pues, puso en orden los oráculos en lengua hebrea, cada uno los interpretó como podía. Historia de Eclesiásticos 3, capítulo 39, del 15 al 16. Un segundo testimonio sobre la composición de los evangelios nos lo da Clemente de Alejandría, a su vez citado por Eusebio de Cesarea. En los mismos libros también, Clemente cita una tradición de los ancianos relativa al orden de los evangelios. Es esta. Decía que los evangelios que contienen las genealogías fueron escritos primero y que el de San Marcos lo fue en las circunstancias siguientes. Después de que Pedro hubo predicado públicamente la doctrina en Roma y expuesto el Evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran muchos, animaron a Marcos como que él era el que le había acompañado desde hacía tiempo y guardaba en su memoria sus palabras, a transcribir lo que aquél había dicho. Así lo hizo y transcribió el Evangelio a los que se le habían pedido. Al enterarse de ello, Pedro no emitió consejo en ningún sentido, ni para impedírselo ni para recomendárselo. Historia de Eclesiástico 4, capítulo 14, del 5 al 7. Al igual que el de Papías, este testimonio se remonta a los ancianos, es decir, a hombres de la segunda generación cristiana. Toda la tradición posterior, griega, latina o incluso sírica, no hará sino repetir, añadiendo algunos detalles, estos 2 testimonios fundamentales. ¿Qué podemos deducir de ello? Papías y Clemente concuerdan en atribuir la composición de uno de los evangelios a Marcos, discípulo de Pedro. Ver Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, cuya predicación habría puesto por escrito. Viniendo de 2 fuentes arcaicas independientes, esta información puede ser tenida por cierta. Según Clemente, Marcos habría escrito viviendo todavía Pedro, el cual, por lo demás, se habría desinteresado más o menos del asunto. Papías no nos da ningún dato explícito sobre este punto. Su texto deja más bien entender que Marcos habría escrito después de la muerte de Pedro,
y en este sentido lo interpretarán Ireneo de Lyon y el más antiguo prólogo evangélico que ha llegado hasta nosotros. Finales del siglo II. Papías no nos dice dónde escribió Marcos su evangelio. Clemente precisa que fue en Roma, donde Pedro ejercía su ministerio. Este detalle, recogido en la tradición posterior, parece exacto porque el Evangelio de Marcos contiene un cierto número de palabras griegas que no son más que una transcripción del latín. Clemente no nos da ninguna noticia sobre Mateo, salvo lo que su Evangelio contenía una genealogía de Cristo. Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 17. Según Papías, habría escrito en hebreo, término que podría aplicarse también al arameo, y luego su obra habría sido traducida al griego. Este detalle será repetido unánimemente por la tradición posterior. Un hecho podría confirmarlo. En los dos pasajes fundamentales citados más arriba, los datos relativos a Marcos son mucho más extensos que los que refieren a Mateo, de quien ni siquiera se nos dice que se trata del publicano de Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿No sería esto un indicio de que el Evangelio de Marcos, escrito en griego, se habría divulgado rápidamente en el mundo cristiano hasta que el de Mateo, que lo sustituiría como evangelio de base, fue traducido del hebreo al griego? Pero Papías y Clemente ya no concuerdan cuando se trata de establecer el orden en el que habrían sido escritos los evangelios. Papías parece decir que Mateo habría puesto en orden los oráculos de Cristo que Marcos nos habría transmitido en desorden. Probablemente ese dato no debe ser tomado a la letra. Por último, para Papías, Mateo habría escrito después de Marcos. Según Clemente, Marcos habría escrito después de Mateo y Lucas, cuyos evangelios contienen una genealogía de Cristo. Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17, y Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38. La tradición posterior, desde Ireneo, retendrá el orden Mateo, Marcos, Lucas. Pero, ¿no sería porque Mateo se habría convertido en el evangelio fundamental? Los datos tradicionales son, pues, contradictorios en lo que se refiere al orden de producción de los tres sinópticos. Sobre Lucas, Eusebio de Cesarea no nos ha conservado testimonio de Papías, si es que hubo alguno. Desde Ireneo y los antiguos prólogos evangélicos, la tradición atribuirá su redacción a Lucas, el médico discípulo de Pablo. Colosenses capítulo 4 versículo 14, Filemón versículo 24 y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11.